La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muy buenos días, seguimos en Contextos. A continuación vamos a conversar con Iván Benumea. Él es investigador, es integrante del programa de Justicia Fiscal de Fundar y abordaremos un tema interesante, los resultados de la encuesta de presupuesto abierto, donde se da a conocer que hay rezagos, hay opacidad, hay discrecionalidad en nuestro país en cuanto al ejercicio del gasto público, porque según estos resultados la calificación que tiene México es de 79 sobre 100. Eso significa que está nuestro país como uno de los que más información fiscal proporciona en lo que tiene que ver con planeación, publicación de presupuestos, pero donde hay rezagos importantes es en la fiscalización, en la vigilancia de cómo se ejercen esos recursos, de que se ejerzan efectivamente, y ahí es donde aparecen estos aspectos de opacidad y de falta de transparencia. Recibimos vía telefónica a Iván. Iván, muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Un saludo a todos en tu auditorio. La encuesta de presupuesto abierto es un ejercicio que se realiza cada 2 años a nivel global y en donde en 2017 participaron alrededor de 115 países. Fundar como organización de la sociedad civil en México evalúa cómo se transparenta, de qué manera puede participar la ciudadanía y si existen mecanismos de vigilancia respecto al gasto público, y estos son los 3, componentes que evalúa la encuesta de presupuesto abierto a nivel global. En materia de transparencia presupuestaria, efectivamente México alcanzó una de las calificaciones más altas en este índice, alcanzó la calificación de 79 sobre 100 y se colocó en el país número 6 a nivel global de los que fue calificado. Sin embargo, también en Fundar detectamos que dentro del tipo de información que debería transparentarse a nivel global y de información fiscal básica, se encuentra la que se relaciona con los fideicomisos públicos. En estas bolsas de dinero existen alrededor del 3% del PIB, casi 700 mil millones de pesos que se acumulan año con año y que no existen demasiadas reglas ni demasiados mecanismos para garantizar que todo ese dinero que está ahí disponible se gaste hacia las prioridades de la gente y que estos recursos se usen para los objetivos en los que están pensados estos fideicomisos. Esto lo revelamos hace poco en nuestras campañas en redes sociales, que pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Estamos como Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Y otros componentes, como te comentaba, que evalúa la encuesta de presupuesto abierto, es qué tanta participación, qué tantos mecanismos de inclusión social existen durante toda la fase del presupuesto en nuestro país, desde que se formula, desde que se plantean las necesidades presupuestarias, hasta que se fiscalizan por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Uh-huh. En México, según esta encuesta en la que Fundar participó evaluando al gobierno y el gobierno tuvo oportunidad de dar sus comentarios, en México no existen mecanismos formales de participación ciudadana, es decir, a la gente no se le pregunta sobre qué quiere, sobre hacia dónde le gustaría que se destinaran los recursos públicos. Y por otro lado, el Congreso tampoco tiene mecanismos formales donde se le permita a la gente, por ejemplo, denunciar que hay ciertos problemas con nuestros impuestos o que simplemente no hay audiencias públicas en donde los diputados tengan la obligación de escucharnos y de proponer soluciones al respecto. Y finalmente, el tercer componente, ya para ir cerrando, se refiere a qué tanta vigilancia existe por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Cámara de Diputados respecto al uso de nuestros recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación recibió una calificación muy buena de 78 sobre 100, lo cual significa que fiscaliza de manera efectiva cómo se gastan nuestros recursos, y la Cámara de Diputados, por el otro lado,
Una vez que aprueba el presupuesto, lo que la encuesta de presupuesto abierto revela es que después de que esto sucede ya no hace prácticamente nada para vigilar cómo se están gastando nuestros impuestos. Es decir, los diputados nunca o pocas veces se sientan a discutir toda la información que durante el año envía el Ejecutivo respecto al presupuesto público. Existen comisiones que deberían hacer esto, pero no lo hacen. Y por el otro lado, hay problemas en nuestra normatividad que le impiden al Congreso, a la Cámara de Diputados, participar más activamente. Específicamente, por ejemplo, no hay normas que obliguen a los diputados a cuestionar todas las reducciones, todas las ampliaciones, todas las adecuaciones presupuestarias que hay durante el año, y esto pues le facilita al Poder Ejecutivo a nivel federal que tome todas las decisiones respecto a nuestros recursos sin consultar y de manera discrecional. Esto en términos generales es lo que significa la encuesta de presupuesto abierto y lo que sucedió en la edición de 2017. Uh-huh. Muy bien, y en ese sentido, Iván, ¿qué podría cambiar para que haya una mayor transparencia justamente en estos aspectos de fiscalización? Porque si bien, como bien mencionas, la Cámara de Diputados ya no da seguimiento, ¿qué mecanismos se podrían generar para que esto se revise de forma más estricta y sobre todo para aumentar esa inclusión ciudadana? A veces la gente no sabe ni siquiera qué es un fideicomiso o para qué rubros se generan, qué función tienen, a dónde va a parar ese dinero. Y el hecho de que no existan mecanismos, pues obviamente hace que la desinformación sea enorme. En ese sentido, ¿qué podría mejorar? ¿Qué se tendría que hacer? Sí, sin duda debería pensarse en cómo regular la participación ciudadana durante el ciclo presupuestario. Uh-huh. Actualmente solamente ciertos sectores o ciertas organizaciones tienen la posibilidad de acercarse a los diputados y plantearles propuestas o plantearles críticas. Sin embargo, los diputados no están obligados a ponerles atención necesariamente y a usar esos insumos para su trabajo. Lo que debería pensarse es en calendarizar estas actividades, en propiciar que todo lo que presente la gente, los grupos en situación de discriminación, las organizaciones de la sociedad civil, se discuta formalmente por parte de los diputados, y que al final haya un compromiso no solamente jurídico, sino también político para que esta materia avance. Uh-huh. Y por el lado de la vigilancia por parte del Poder Legislativo, parece un problema más estructural, más grave, porque sí existen ciertas facultades que le permiten actualmente a los diputados vigilar el gasto. En teoría, cada que el Ejecutivo les envía información, ellos tendrían que discutirse y proponer o simplemente advertir sobre lo que está pasando, pero no lo hacen. Y por el otro lado, tenemos que hacer una revisión sobre nuestro marco jurídico en materia de control del presupuesto por parte del legislativo para que sea un verdadero contrapeso. Es decir, por ejemplo, cada reducción presupuestaria del gasto social, el gasto en salud, el gasto en educación, actualmente puede realizarse de manera discrecional por parte del Ejecutivo. Uh-huh. Y los diputados deberían tener una opinión al respecto y que este tipo de decisiones fueran consultadas y fueran vigiladas por parte del Legislativo. Entonces, todo pasa por un mayor compromiso político y al mismo tiempo unas leyes más fuertes que nos permitan cambiar esta situación. Sí, porque también vemos esta otra parte donde si bien la Auditoría Superior de la Federación obtuvo una calificación aceptable, a veces pone de manifiesto cómo hay ciertas anomalías en la aplicación de recursos públicos en el ejercicio de recursos que a lo mejor vienen etiquetados o a lo mejor no se transparentan o a lo mejor hubo obras o proyectos que incrementaron su costo sin que haya habido una explicación clara o donde abiertamente se señalan actos de corrupción, pero a veces se ve que no ocurre nada, es decir, ya no se sigue un proceso judicial, no hay una consecuencia penal, aunque se señalen anomalías. ¿En ese sentido también hay rezago?
La Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones más fuertes e importantes que en lo personal considero que existen en nuestro país. Año con año revela muchos datos y muchas situaciones respecto a malversación de recursos, a posibles actos de corrupción, a daños a nuestro erario federal. Y ciertamente hay un rezago por parte de quienes deberían modificar esas situaciones, y debería haber más compromiso por parte de nuestra clase política, de nuestros gobernantes, para impedir que esto sea revelado. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación tiene ahora nuevos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, la gente puede presentar denuncias respecto a lo que está sucediendo, puede documentar lo que crea que implicaría una malversación de recursos públicos, y la auditoría debe de darle trámite a este tipo de situaciones, no solamente respecto a lo que ha pasado en años fiscales anteriores, sino también en lo que está actualmente sucediendo. Entonces, sin duda, la auditoría debe de lo que reporta anualmente la auditoría debe de tomarse con seriedad, no solamente por la clase política, sino por todos nosotros, porque si tuviéramos más presentes todos estos hallazgos que se revelan todo el tiempo, tendríamos una mayor claridad y una mejor comprensión sobre cómo se están gastando bien o mal nuestros impuestos. Y justamente estos vacíos, estos rezagos, pues abren la posibilidad a situaciones como la que podríamos estar viendo en el caso de Chihuahua, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda, según lo que denuncia el gobernador Corral, pues está asignando de manera discrecional recursos, y en el caso de su estado, pues recortándole participaciones federales en una presunta represalia por la judicialización del caso a Alejandro Gutiérrez, en este caso por el tema de los presuntos desvíos de dinero con fines electorales a campañas del PRI en 2016. Es decir, este tipo de eventos se dan debido a estos vacíos en la fiscalización y correcta vigilancia de la aplicación de recursos. Y también en el diseño de su implementación. Es decir, si esta situación con Chihuahua está ocurriendo, es porque durante muchos años se ha permitido que Hacienda controle políticamente nuestros recursos, y año con año se premia, se castiga. En años electorales se incrementan los recursos para determinadas entidades, y esto también es un problema estructural respecto a nuestros impuestos, respecto a nuestros recursos. Entonces, debería también regularse ese problema. La clase política sabe de su existencia, pero se ha acomodado a operar bajo esta lógica, y la Auditoría Superior de la Federación año con año revela ciertos problemas respecto a estas partidas. Sin embargo, es un problema que está permitido a nivel legal. Entonces, el problema es que no se ha regulado porque la clase política no está comprometida seriamente en cómo hacer mejor uso de nuestros impuestos, y que estos recursos se destinen efectivamente hacia las áreas y hacia la gente que más lo necesita. Exacto. Iván, este puntaje que tuvo México en la encuesta, en esta edición, de 79 sobre 100, en la de 2015 había tenido 66 sobre 100. ¿A qué se debió que incrementara el puntaje? A que un documento en específico, que antes no era considerado un informe de medio año conforme a los estándares internacionales, en esta ocasión sí fue considerado como tal. Criterios generales de política económica, que los presenta el Ejecutivo en el paquete económico que debe enviar cada 8 de septiembre. Entonces fue más bien una cuestión de que se incluyeron algunas estimaciones macroeconómicas respecto a los próximos años, y eso hizo que cambiara. Sin embargo, me gustaría insistir en que la encuesta de presupuesto abierto respecto al componente de transparencia, pues evalúa la información básica que a nivel global debería estar disponible conforme a estándares internacionales de algunas organizaciones, y sí es una buena noticia
que México esté cumpliendo con esos estándares. Sin embargo, pues la realidad es que más allá de la transparencia, nuestros recursos aún se ejercen discrecionalmente y que hay áreas como esta cantidad millonaria de recursos públicos que están dentro de los compromisos que no se transparentan de la mejor manera. Muy bien. Pues Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Te agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. A ti, Manuel. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Es Iván Benumea, investigador a cargo del proyecto e integrante del programa de justicia fiscal de Fundar. Seguimos con más en Contextos.